Mayor todavía, donde podrán evidenciar jurídicamente sustentado pues las inconsistencias que pudiera tener el ordenamiento jurídico en discusión. Dice, fíjese bien, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones que en contrario se pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Es decir, ningún ordenamiento jurídico local puede contraponerse o estar por encima de estos tratados internacionales firmados por nuestro país o bien de la propia Constitución. Trataré de ser breve, ya finalmente no aburrirlos con esto, pero me parece trascendental comentarles que estos tratados que les voy a comentar son firmados por el gobierno mexicano con todas las formalidades y son derechos obligatorios o de observancia obligatoria por todas las autoridades legislativas, ejecutivas o judiciales. Me voy a referir únicamente a algunos ordenamientos porque nos tardaríamos aquí hasta la hora de la comida para seguir analizando cada uno de ellos. Los principales ordenamientos que regulan la seguridad social son la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 1995, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del ISSSTE, publicada el 31 de marzo de 2007. La finalidad de la seguridad social se establece en la Ley de Seguro Social, de acuerdo con su artículo 2, y consiste en garantizar el derecho a la salud, a la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo y el otorgamiento de una pensión que será garantizada por el Estado previo el cumplimiento de los requisitos legales. Quise insertar estos dos ordenamientos jurídicos porque en un ejercicio de creación de norma siempre se tiene que generar un aspecto comparativo de los ordenamientos jurídicos que son líderes y base en la materia. Es importante esto. La seguridad social en el ámbito de cada país se complementa con los avances que han impulsado organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, mediante la celebración de tratados y otros instrumentos jurídicos. El derecho humano a la seguridad social ha sido consagrado en diferentes instrumentos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 22: toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada espacio, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables en su libre desarrollo y personalidad. En su artículo 25 dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como su familia, la salud y el bienestar, y especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagra el derecho a la seguridad social. En su artículo 9, los estados establece que los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social e incluso el seguro social. Pongo a disposición de los señores diputados, evidentemente, la base de información con la cual se obtuvo esto para que ustedes puedan tener el acceso total y absoluto a cualquier párrafo o abundar en el tema que estoy exponiendo. El artículo 11.1, los estados partes adoptan todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los mismos derechos en particular.
el derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación. Voy a cortar un poco el tema únicamente porque me parecen algunos puntos, y no quiero que me ganen los tiempos, para establecer esto que es importante. El protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, refiere: toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad. Este es el punto con el que voy a terminar, el marco jurídico internacional, y que me parece de absoluta relevancia para el efecto de esta discusión ciudadana. El 23 de noviembre de 2007, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, fíjese bien, emitió la observación general número 19, el derecho a la seguridad social. En ella se destaca la obligación de los estados de utilizar hasta el máximo de sus recursos disponibles para realizar plenamente este derecho, respetando los principios de igualdad y no discriminación, y distingue los elementos que integran este derecho. Dice que la disponibilidad significa el establecimiento de un sistema que garantice las prestaciones correspondientes a riesgos e imprevistos sociales. Riesgos e imprevistos sociales, la seguridad social abarca 9 principios. Atención a la salud implica la obligación que tiene el Estado de garantizar el establecimiento de sistemas que prevean un adecuado acceso para todas las personas a los servicios de seguridad social. Enfermedad, la obligación del Estado de proporcionar prestaciones en efectivo durante el tiempo que el trabajador o trabajadora no pueda laborar a causa de una incapacidad por enfermedad. Vejez, el Estado debe tomar medidas apropiadas para la creación de planes de seguridad social que concedan prestaciones a las personas adultas. Desempleo, el Estado debe ofrecer prestaciones cuando exista pérdida de empleo o falta de ingresos durante un periodo suficiente. Accidentes laborales, el sistema de seguridad social debe garantizar protección para las y los trabajadores cuando hayan sufrido algún accidente laboral. Prestaciones familiares, incluyen las prestaciones en efectivo y los servicios sociales que resultan esenciales para la realización del derecho a la niñez. De maternidad, de discapacidad y de sobrevivientes y huérfanos. El Estado debe asegurar que se concedan prestaciones por supervivencia y orfandad. Habla de la accesibilidad, se integra por 5 elementos, es decir, que todos tengamos posibilidad de tenerlos. Cobertura, todas las personas deben estar cubiertas por el sistema de seguridad social. Condiciones, los requisitos que se establecen para acceder a las prestaciones deben ser razonables, proporcionados y transparentes. Asequibilidad, cuando un plan de seguridad social exija el pago de cotizaciones, estas deben definirse por adelantado. Participación e información. Los beneficiarios de los planes de seguridad social deben tener posibilidad de participar en la administración del sistema. Acceso físico. Las prestaciones derivadas de la seguridad social deben otorgarse en el momento oportuno mediante el acceso físico a los servicios. Relación con otros derechos. El derecho a la seguridad social es plataforma y mecanismo para garantizar el derecho a la salud mediante la prevención y atención de enfermedades. Los Estados miembros tienen la obligación de cumplir para garantizar el acceso a la seguridad social, y estas obligaciones jurídicas que se adquieren a partir de la firma y vigencia de estos tratados internacionales son las siguientes. Fíjense bien: obligaciones jurídicas generales, garantizar el ejercicio del derecho a la seguridad social sin discriminación, garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, adoptar medidas que garanticen el acceso a vivienda digna, salud, vestido y alimentación de las personas. Las obligaciones jurídicas específicas abarcan 3 aspectos. Obligación de respetar. Los estados deben abstenerse de interferir directa o indirectamente en el disfrute del derecho a la seguridad social.
Es importantísimo este elemento porque no únicamente genera una obligación de hacer, sino incluso dejar de hacer para no obstaculizar el beneficio social. Obligación de proteger. Los estados deben impedir que cualquier tercero interfiera en algún modo en el disfrute de derechos a la seguridad social. Obligación de cumplir. Los estados deben adoptar medidas que garanticen el derecho a la seguridad social a fin de establecer un sistema de seguridad social adecuado al alcance de cada persona. Hasta ahí el marco jurídico. Ya no los abrumo con más. Dejo este documento para que sea un mecanismo de acceso fácil de ese sentido, haciendo hincapié en que esto que acabo de leer no es una opinión personal, es el resultado de instrumentos jurídicos que el gobierno mexicano ha firmado y que son obligatorios en el ejercicio de la función pública que se lleva a cabo. Finalmente, por simple circunstancia de que intitularon esta disertación como la inconstitucionalidad de los derechos humanos, abordé ya todo lo referente a los derechos humanos, y la inconstitucionalidad no es otra cosa más que un acto jurídico que lleva a cabo el Poder Judicial Federal a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de circuito, en donde revisa mediante mecanismos jurídicos establecidos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los principios de alguna promoción de inconstitucionalidad, que por cierto les comento a modo de compartir información a los señores diputados. Pues por supuesto la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de México tiene por Ministerio de Ley la obligación de revisar de manera puntual estos ordenamientos jurídicos y en su momento generar ese mecanismo legal para llevar a cabo pues, no únicamente la abrogación, sino la inconstitucionalidad de ese ordenamiento legal. Ya no quise entrar en el estudio pertinente de la ley, porque sé que iba a estar antes que yo el doctor Juan Carlos Vázquez Livien para llevar a cabo esta disertación. En ese sentido, seguro es que Juan Carlos, un jurista, y yo termino con esto, termino con ello abusando de su paciencia, de su tolerancia, pero quisiera expresar un reconocimiento público a un jurista del Estado de México, un individuo limpio, honesto, un hombre catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de México, de nuestra alma mater. Juan Carlos Vázquez Livien, es Juan Carlos, un jurista, como dije, completo de la Universidad Autónoma del Estado de México, pero es un ser humano excepcional. Los michoacanos, mi tierra de origen, tienen un agradecimiento profundo porque fuiste el fundador precisamente de los estudios de posgrado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Un abrazo, Juan Carlos. Y los que participan en foros de este tipo, egresados de la Universidad Nacional de México, de la UNAM, siempre dicen, cuando terminan su disertación, por mi raza adora el espíritu. Los del Estado de México decimos, por aquello de espíritus chocarreros, patria, ciencia y trabajo. Jefe de área jurídica de la Coordinación de Equipamiento Rural de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Estado de México, apoderado jurídico del año 1998 a 1992 de la Paraestatal Teléfonos de México, vicepresidente
y presidente del Colegio de Abogados del Estado de México, AC. Magistrado numerario por 15 años del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. Secretario General de la Sociedad de Criminología del Estado de México. Presidente de la Sociedad de Criminología del Estado de México a la fecha. Presidente de la Academia de Derecho Procesal Penal del mismo Colegio de Abogados. Socio académico y expresidente de la Academia Mexiquense de Jurisprudencia, AC. Socio de la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de la República Mexicana, de la cual fue miembro de la Comisión de Honor, Justicia y Premios. Secretario General desde 1993 hasta 2007 y desde diciembre de 2007 vicepresidente de Proyectos Especiales del Foro Nacional de Colegio de Profesionistas de la República Mexicana, AC. Socio académico y presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de México, AC, desde el 22 de febrero del 2011 a la fecha. Abogado postulante y diversos cargos honoríficos en el Gobierno del Estado de México, con más de 300 reconocimientos expresos, entre otros. Recibamos al exmagistrado Juan Carlos Vázquez Tibia. Gracias a mi amigo Félix Fuentes Bandiño y al merecido decoro que me dedicó hace unos momentos. Gracias a todos que me invitan a estar aquí presente en este evento, un evento importantísimo para el servicio público. No es importante si no habláramos del servicio público. Un servidor público debe tener suficientes derechos por el tiempo de trabajo que desempeña en favor de la sociedad. No puede ser contratado de manera tal que tenga menos derechos que un trabajador de la vida privada, es decir, allá del mundo de los particulares. Y parece ser que paulatinamente en las leyes de lo que llamamos Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, o no sé si llamarle ahora con su nuevo nombre, y sus municipios, como verán ustedes un poquito más adelante, cada día se le han ido aportando, de acuerdo con las leyes que ha habido, uno y otro derecho al trabajador de gobierno. Y así no vamos a poder tener nunca buenos servidores públicos, los mejores, los que nos sirvan en verdad a la sociedad, los que puedan desempeñar su trabajo con la calidad, eficiencia, eficacia que queremos. ¿Por qué? Porque nos ganará siempre la gente que contrata particulares, allá en la calle, allá afuera, en las empresas, en otros lugares. Planear, organizar, dirigir, controlar, ejecutar es una actividad importante. Y esa actividad importante solamente la pueden realizar personas especialistas, técnicas, que es lo que necesitamos precisamente de nuestro gobierno. En el año del 39 apareció la primera norma jurídica que vino a regular el servicio público en el Estado de México en cuanto a las prestaciones de sus trabajadores. Esto a una llamada de atención que Lázaro Cárdenas del Río hiciera en la Federación al insertar el Seguro Social en el sistema legal. ¿Por qué? Porque los patrones no prestaban el servicio de seguridad social legal, no prestaban el seguro, el servicio de pensión y de jubilación al final de la vida de sus trabajadores, a pesar de que se nos imponían las leyes. Así que hubo que crear un instituto enorme, con capacidad incluso exactora fiscal, capaz de obtener
los insumos necesarios para poder desarrollar esa actividad de seguridad social. Después tuvimos alguna norma en 1957 que reguló a un departamento de pensiones que estaba precisamente donde está el Palacio del Gobierno ahora, antes de ser construido, según me dicen, y que dio lugar a aquello que llamamos la política con el tiempo, y que en 1969 apareció la primera gran ley. Una ley que reconocía un primer derecho, el derecho a la pensión, la jubilación, a la cesantía, un derecho al riesgo profesional, tanto profesional como no profesional. Así que el sistema de salud empezó a funcionar de esa manera, porque también además reconocía el derecho a una vivienda digna y barata para los trabajadores. En 1994, durante el gobierno de Emilio Chofet Chávez, apareció una norma parecida, muy cercana a la anterior, pero había presentado conflictos la anterior. Número uno, la pensión de aquellos que lo hubieran hecho antes de 1983, su pensión no podía rebasar el salario del secretario de gobierno. Después de 1983 se fijó un tope de 10 salarios mínimos. La de 1994 fijó un tope de 12 salarios mínimos. La de 1983 para pensiones exigió 15 años de trabajo como mínimo hasta 30 años. Reconoció lo mismo de la de 1994. Así que muchos que trabajaron antes de 1983 ya para el gobierno, pues hablaron de derechos adquiridos y dijeron, ¿sabes qué? Me conviene mucho que me apliquen la ley de 69 hasta antes de 83 y la reforma con el tope de los 10 salarios mínimos. La de 1994 trató de resolver algún problemilla de esta naturaleza, contando después de los 30 años hasta 7 años más posibles, a un 3% cada año más de trabajo, hasta un 21%, para poder obtener hasta un 121%. Pero si el tope era de 12, y señala un tope de 2 salarios, y si el tope era de 2 salarios, entonces se saca el tanto por ciento de la cuenta de los 12 salarios. Y de esta manera se fijan las pensiones y jubilaciones. La ley del año 2002 trajo algo pernicioso en cuanto a tiempos de edad y de tiempo de servicio para poderse pensionar. Habló de 17 hasta 35 años. El problema es que mueve los tantos por cientos. Empieza la ley de 69 o la de 1994 en 50% exactamente en los 15 años y termina en el 100% en los 30 años. Y esta comienza con un 45% exactamente en los 17 años y termina en un 35%, perdón, en un 100% a los 35 años. Si vemos entonces, año por año, pues va moviendo los tantos por cientos y corresponde menos cantidad de pensiones. El problema de la de 94 y el problema de la de 2002 no reconoció vivienda barata para los trabajadores del gobierno. Desechó esa obligación, ese deber del gobierno del Estado de México mediante ese par de normas y parece que se resolvió mediante créditos baratos que se pudieran conseguir, que en realidad actualmente solamente alcanza para pagar las utilidades. La verdad, porque lo que se hace es buscar alguna institución bancaria que reúna los requisitos que desea la institución bancaria de la persona y entonces obtiene su casa. En realidad no se cumple con esa calidad. En el año de 2009, el 2 de abril, apareció una reforma muy
muy en boga por esos días, porque la ley del ISSSTE había recibido este golpe con una reforma parecida. Hablar de la posibilidad no de derechos adquiridos, sino la posibilidad de derechos que, como les explicaré desde el punto de vista jurídico, lo vemos así. Se trata de derechos que aún no se cumplen, de expectativas de derechos. Si tú entras a trabajar con esta ley, es una expectativa de derechos. Te vas a tener que sujetar a la ley cuando termines con tu servicio en el trabajo. Antes no tuviste derechos adquiridos, sino una expectativa de derechos. Esta tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación trajo muchos problemas en toda la República. Ha habido otros criterios también de órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han cambiado estas ideas, y que la Organización Internacional del Trabajo, como bien lo decía mi amigo Félix Fuentes Fandiño, ha indicado que afecta al derecho humano al trabajo. Porque la oferta de trabajo que me hiciste de inicio es la oferta de trabajo que debe mantenerme hasta el final. La ley de 69 permite hasta 10 años sin cotizar, volviendo al servicio público para volver a cotizar. La ley de 94 hace lo mismo. Y después a esto le vamos a agregar un reglamento de prestaciones emitido por la Gobernatura del Estado, donde señala que un reingreso es igual a 6 meses un día de dejar del trabajo. ¿Qué va a generar? Que después de 6 meses un día, inmediatamente pierda mis derechos si antes fui servidor público. Estos problemas ya se presentaban con la ley de 2002 y las reformas de 2009 y alguna otra de 2011 para reafirmar estas estructuras. Yo entiendo en mucho que el gobierno del Estado de México indique que incluso la recaudación fiscal es insuficiente para soportar a un sistema de esta naturaleza. Pero si vemos las exposiciones de motivos del por qué se creó la ley de 69, por qué se creó la ley de 94, por qué se creó la ley de 2002, por qué se creó la ley de 2008, 18, por qué la reforma del año 2009 o la de 2011 a la de 94, nos encontramos con lo mismo, una mala administración. Se propuso una administración que no se cumplió, se propuso un camino, un plan, un desarrollo que no se cumplió. Y al no cumplirse, evidentemente, se presentan estos problemas. Si vemos el sentido de la exposición de motivos de esta última ley, habla de los estudios actuariales. Los estudios actuariales no nos los presentan. Entrego aquí a la Diputación un documento donde obtuve tanto de internet como de la ley de ingresos y la ley de ingresos 2018 y 2017 el efecto de un mal estudio actuarial para el ICEMI. ¿Por qué? Número uno, los 125 municipios en lo general le deben dinero y no indicó que le deben dinero. Incluso se ha llegado al punto de que como son créditos fiscales, se prescriben y se han prescrito en perjuicio del patrimonio del instituto. Claro que el instituto tendrá un problema financiero, evidentemente. Acabamos de tener un último escándalo por ahí de una universidad del Estado de México, pero no es nada más la universidad, son las descentralizadas y las desconcentradas, y son las instituciones que han desviado el dinero que venía al ICEMI y que ahora pues simplemente lo coloca en los pasivos o se queda callado y solamente habla de los activos que tiene en bolsa. Claro que el estudio actuaría pasar así.
efectivamente ese es el resultado. El resultado es una mala contabilidad, porque si cuenta bien su dinero, allí está su dinero. Vamos a agregar, con todo el respeto y sin que insulte inteligencias, Seguro Popular. Tiene que soportar Seguro Popular. Si tiene un problema financiero, ¿por qué debe soportar además el Seguro Popular? Yo entiendo que la gente necesita los servicios de algo tan especializado y tan poco cuestionado, yo diría, inclusive en sus servicios, porque son muy buenos. Lo reconozco, pero también hay que reconocer un punto interesante. Y lo que hay que reconocer es que se necesita dinero para eso. Si el gobierno del Estado de México, el gobierno federal, los gobiernos municipales van a solventar esta situación y se lo van a pagar al ISSSTE, entonces es perfecto que funcione el Seguro Popular. Tampoco aparecen los estudios actuariales para esta nueva ley, tampoco los menciona. ISSSTE, no sabemos en los servicios subrogados que se tienen, no sabemos cuánto gastó el ISSSTE, cuándo lo gastó, por qué lo gastó, para qué lo gastó. No conocemos esa cuenta. Si se trata de cuentas y estudios actuariales, no la conocemos tampoco. Ya no platico de ellos. Si ustedes ven, traigo algo de aire. Tengo algún problema de oncología de cáncer. Asisto al centro oncológico. El centro oncológico, pues la gente necesita el servicio. Bueno, pues entonces que se cubra de las participaciones que le corresponden al Estado, pues a ISSSTE, estos servicios. No se los quiten. Dije, no insulto inteligencias. Platico lo que veo. Explico lo que veo. Lo que logré analizar en este momento. Quiero agregar 2 puntos. El primer punto consiste en que el artículo 123, apartado B, fracción 11, habla sobre seguridad social para los servidores públicos en toda la República. El artículo 116, fracción 6 de la Constitución de la República indica que los estados organizarán el sistema de seguridad social y del trabajo de acuerdo con las bases que fija el 123, apartado B, fracción 11. Y cuando yo digo que la pensión queda a cargo de una AFORE, lo que hago es no subrogar los servicios. Lo que hago es quitarle de encima una obligación constitucional. Lo oyeron de mi amigo Félix Fuentes Pandillo también. Esto no puede hacerse ni debe hacerse, porque es una obligación constitucional del país.